Hola, bienvenidos a mi canal de vídeos de YouTube. En esta ocasión ya estoy aquí de nuevo, después de mucho tiempo sin grabar nada. Y bueno, como decía, en esta ocasión vamos a hablar de lo que estáis viendo en pantalla. ¿Vale? No sé qué tal lo veréis, pero creo que se ve bien. Vamos a ver si podemos, si lo acerco más y lo bajo más, se ve peor. Ahí. Aquí lo dice bien clarito, fórmulas de la ley de Ohm, o fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Y aquí aparece una fórmula a medias, como quien dice, ¿no? Bien. Si subimos para arriba, tenemos el famoso triángulo con las tres fórmulas. En esto no hay nada que objetar, ¿no? Salvo una cosa. No hay nada que objetar, salvo una cosa. Yo no dejo de mirarlo, no dejo de verlo, y cuanto más tiempo lo veo, más me doy cuenta de que esta ley de Ohm está incompleta. Es una ley de Ohm básica, pero está incompleta. Falta algo aquí. Aquí solamente tenemos tres fórmulas. 1, 2 y 3. Pero falta una cuarta fórmula que ni está ni se la espera. ¿Dónde ha ido a parar esa fórmula? ¿Qué ha pasado con ella? Al que ha puesto esto en internet se le ha olvidado, se ha olvidado de ella, la ha extraviado, la ha perdido. ¿Qué ha sucedido con ella? ¿Qué fórmula es la que falta ahí? Muchos profesionales que estén viendo esto seguro que ya saben de qué fórmula se trata. Pues sí, efectivamente, esa misma fórmula es de la que se trata, la fórmula de los vatios o de la potencia. Aquí tenemos 1, 2 y 3 fórmulas, pero falta la fórmula de los vatios o de la potencia, ¿vale? Por eso decía que esa fórmula, el triangulito famoso, es una fórmula básica, pero al que le falta una de las fórmulas. Solo tiene 3, le falta una. Tendrían que ser 4. Claro, alguno dirá, bueno, pero es que en el rectángulo no caben las 4. Bueno, no pasa nada si en vez de ser un rectángulo, si en vez de ser un triángulo, perdón, que yo también a veces me lío, si en vez de ser un triángulo no pasa nada si ponemos un cuadrado, ¿no? Y en cada uno de los cuadritos, pues la fórmula correspondiente. Pero bueno, en fin, el caso es que está hecho así y yo me he permitido el lujo de subrayar de que ahí falta algo. Y ya de paso, ya puestos al lío, pues tengo que decir que a mí, personalmente, cuando yo estuve de aprendiz, me enseñaron que no podemos, bajo ningún concepto, olvidarnos de ninguna de las 4 reglas básicas. Voltios, vatios, amperios y ohmios. Aquí están los voltios, los amperios y los ohmios, pero no están los vatios. El término potencia es a lo que se refieren los vatios, la famosa W, que ahí no está ni se la espera, ¿vale? Eso fue lo que a mí me enseñó un profesional. No te olvides nunca de ninguna de las 4 reglas básicas. Los voltios, los vatios, los amperios y los ohmios. Y ahí faltan los vatios. Por eso decía que ahí falta algo. Y es eso lo que falta. La potencia, término potencia, que se mide en vatios. Bien, dicho esto, vamos a minimizar esto. Vamos a abrir
un programita que tengo aquí, vamos a ver si lo veo. Vaya, casualidad que ahora... Ah, sí, aquí está. Vamos a ver si abre. Ahí está. Muy bien. Y vamos a abrir un archivo personal. No, no quería esto. Vamos a ver si lo abrimos. Abrir. Esto es. Ley de Ohm. Aquí tenemos la ley de Ohm. Pero en este caso la diferencia con la que os he enseñado antes es que esta está completa en sus unidades básicas, como podemos ver aquí. ¿Vale? Está completa en sus unidades básicas. Unidades de medida básica, ¿vale? Los voltios, los vatios, los amperios y los ohmios, como decía al principio. Están completa. Entonces, cuando hablamos de voltios, y ya paso a explicar lo que es dicha ley de Ohm, cuando hablamos de voltios nos estamos refiriendo a potencial o tensión, ¿vale? Es decir, que voltios es igual a potencial o tensión. Se podría añadir un significado más, pero igual es muy lioso entenderlo, ¿no? Igual es muy lioso, por eso no lo he añadido. Los vatios, lo que yo dije antes que faltaba en la ley de Ohm que vimos antes, que estaba en internet, faltaban los vatios. ¿Qué son los vatios? Algo que no debemos olvidar. Los vatios es igual a potencia eléctrica de consumo, ¿vale? Cuando nosotros encendemos el microondas, estamos chupando alrededor, pues, de 2000 vatios, o lo que es lo mismo, 2 kilovatios, ¿vale? Eso es potencia eléctrica de consumo, los vatios. Los amperios, ¿qué son los amperios? Es el fruto del consumo de los vatios, y se conoce como intensidad de corriente. Amperios igual a intensidad de corriente. Intensidad de corriente producida por los vatios de consumo, ¿vale? Bien. La última regla, que son los ohmios, es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. Por poner un ejemplo, ¿qué elemento podría tener una resistencia eléctrica? Pues mismamente la bobina de un transformador. La bobina de un transformador, primaria o secundaria, tiene una resistencia que se mide en ohmios. Aquí tengo que decir que en un circuito, si no hubiese una resistencia, el resultado de la ausencia total de resistencia es un cortocircuito, es decir, un choque eléctrico, ¿vale? De ahí que en un circuito sí o sí tenga que haber un valor óhmico o un valor resistivo, ¿vale? Recordar, ohmios es igual a resistencia. La resistencia se mide en ohmios. La intensidad de corriente en amperios, la potencia eléctrica en vatios y los voltios o el potencial eléctrico o tensión se mide en voltios. ¿De acuerdo? Bien, ahora, dicho esto, vamos a pasar... Vamos a ver... Vamos a pasar a explicar las fórmulas de la ley de Ohm. Bien, bueno, si quisiéramos averiguar en un circuito los voltios, es decir, el potencial, ¿cómo lo haríamos matemáticamente hablando? Pues muy sencillo. Multiplicaríamos el valor óhmico, es decir, la resistencia, por la intensidad o por los amperios, ¿vale? Es decir, que voltios o tensión o potencial sería igual a resistencia multiplicado por intensidad, o resistencia multiplicado por amperios, como queráis llamarlo, ¿vale? Ese sería el resultado, es decir, la multiplicación sería el resultado de hallar el voltaje o el potencial. El siguiente.
¿Cómo hallaríamos, por ejemplo, la resistencia? La resistencia de un circuito. Pues tendríamos que dividir el voltaje por los amperios. O sea, dividir voltaje entre amperios, entre los amperios, ¿vale? Dividimos el voltaje entre los amperios, o el voltaje entre la intensidad, y el resultado sería un valor óhmico o resistivo, es decir, la resistencia, en pocas palabras. Pasamos a la intensidad de corriente, es decir, amperios, ¿vale? Se mide en amperios la intensidad de corriente. Bien, ¿cómo hallamos el factor intensidad de corriente? O amperios. Pues lo mismo, dividimos voltaje por resistencia, ¿vale? Dividimos voltaje por resistencia. Seguimos con la última fórmula, que era la fórmula de la potencia, que como dije, he dicho al principio del vídeo, en la ley de Ohm que aparece en internet falta esto, el término potencia, ¿vale? Potencia eléctrica o vatios, mide en vatios la potencia eléctrica, y para hallarla de manera matemática deberíamos dividir los voltios entre los amperios. Un ejemplo que os pongo, ¿vale? 2200 vatios, perdón, no son 2200 vatios, es decir, debemos dividir los voltios entre los amperios. 220 voltios dividido entre 10 amperios da un total de 2200 vatios, ¿de acuerdo? 220 voltios dividido entre 10 amperios nos daría un total de 2200 vatios de potencia eléctrica. Bien, si queremos hallar la tensión o el potencial con la fórmula de los vatios, dividimos los vatios entre los amperios, ¿vale? Dividimos vatios entre amperios. Y si queremos hallar la intensidad de corriente con la fórmula de los vatios, dividimos estos vatios entre los voltios. Es decir, aquí sí sería correcto decir 2200 vatios dividido entre 10 serían... No, perdón, 2200 vatios dividido entre 220 voltios serían 10 amperios, ¿vale? 2200 vatios dividido entre 220 voltios serían 10 amperios. Y arriba sería 220 voltios multiplicado por 10 amperios serían 2200 vatios. Aquí se ha activado el salvapantallas, como es habitual en la mayoría de los ordenadores. Pues creo que es muy sencillo, ¿no? La ley de Ohm básica es muy sencilla. Hay otra, que es la misma básicamente, es una extensión de esta que estoy explicando. Perdón, esta misma ley de Ohm es mucho más larga, es decir, no solamente están estas fórmulas son las básicas. A continuación de estas te vienen las fórmulas de la ley de Ohm avanzadas, que son todavía más complejas que estas. Pero yo lo que quiero compartir son las básicas, que son las sencillas, las de usar todos los días y a todas horas, para hacer cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos de voltaje, de resistencia, de intensidad y de potencia, ¿vale? Como podemos ver, son 4 las fórmulas: voltaje, resistencia, intensidad y potencia. En internet se les olvidó esta fórmula, o no la quisieron añadir, no sé por qué, la verdad no lo entiendo. Bueno, decir que en un próximo vídeo tengo pendiente grabar el manejo, el uso y manejo del polímetro o el tester o el multímetro, llamarlo como queráis. Tengo pensado hacer un tutorial de cómo se maneja de manera básica un multímetro, ¿no? Y qué funciones tiene, aparte de otros conceptos que tiene dicho aparato. Y ahora sí, vamos a decir lo siguiente, ¿no?
en base a que en Internet, al que publicó la ley de Ohm básica, se le olvidó el término potencia, tengo que decir que sin este término potencia, sin el término potencia, que es lo que desarrolla cualquier aparato eléctrico, sea de motor, sea de calefacción, cualquier aparato eléctrico que tengamos en casa, hasta el más simple aparato, que puede ser una radio o una bombilla, desarrolla el término potencia, ¿vale? Es decir, ha sido diseñado para tener una potencia de consumo. Una bombilla consume X vatios, una radio consume X vatios, un radiador consume X vatios, un frigorífico consume X vatios, ¿no? Bien, eso es el término potencia. Si no tenemos este término potencia, es decir, si eliminamos el término potencia de la ley de Ohm, ¿qué sucede? ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en nada. Solo nos quedamos con un factor o con una fórmula. Perdón, con una regla. Mejor que una fórmula. Con una regla. Nos quedamos solamente con el voltaje. Porque sin el factor potencia no tenemos ni intensidad ni resistencia. ¿Por qué? Porque eso significa que no hay cargas. Sin potencia no hay cargas. Y sin cargas no hay ni intensidad ni resistencia. 0 amperios y 0 ohmios. Circuito abierto. ¿Vale? De ahí que el que me enseñó lo que me enseñó, y para mi opinión muy bien enseñado, me dijo: no te olvides nunca de ninguna de las 4 reglas básicas. ¿Vale? Y una de las que no hay que olvidarse precisamente es esta. El término vatios, potencia. La potencia en un circuito es elemental para poder obtener una lectura en intensidad de corriente y una lectura en resistencia. Sin ese término no tenemos nada más que tensión, voltaje, es decir, el circuito está abierto. Es un circuito abierto con tensión y sin corriente. ¿Os acordáis? Igual alguno lo ha visto, pero el vídeo está en el canal. Un vídeo que se titula Los 3 estados de un circuito. Os recomiendo que lo veáis, porque según he podido ver, parece ser que ese vídeo no ha gustado mucho. Pues es importantísimo ese vídeo. Es importantísimo conocer el estado de un circuito. Circuito abierto solamente con tensión y sin corriente significa que no hay ni potencia ni intensidad. Eso significa. Y mucho menos resistencia, claro. No podemos obtener esos valores. Solo podemos obtener un valor, que es el voltaje. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuánto llevo ya? 18 minutos, casi 19 de vídeo. No quiero hacer este vídeo muy pesado. Quiero que sea algo sencillo, simple. Y bueno, y espero que os guste. Pero bueno, a mí no me preocupa el hecho de si gusta o no gusta. Yo lo cuelgo y al que le guste, le gusta. Y al que no le gusta, pues también. No pasa nada. No hay ningún problema por mi parte. Yo espero y deseo que os guste y que aprendáis mucho con él. Recordad las 4 reglas. Los voltios, la resistencia, los amperios y los vatios. Que no se os olvide esto. Esto es tan importante como el aire que respiramos a la hora de trabajar en un circuito o en una instalación eléctrica. ¿Vale? Esto se conoce, esta ley de Ohm, se conoce, es decir, las 4 reglas no solamente son 4 reglas, son medidas eléctricas reglamentarias, más conocido como MER, ¿vale? Medir un voltaje es una medida eléctrica reglamentaria, como medir una resistencia o medir una intensidad de corriente, ¿vale? Y la ley de Ohm está basada precisamente también,
mejor dicho al revés, las medidas eléctricas reglamentarias están basadas en la famosa ley de Ohm que estamos viendo, ¿vale? Vamos a bajar hasta ahí más o menos. No sé si se ve todo, no se ve todo, no lo cubre la cámara, pero bueno. Repito, las medidas eléctricas reglamentarias están basadas en esta famosa ley de Ohm, pero claro, para ello tiene que estar completa. Unidades de medida básica, tienen que estar todas las unidades incluidas. En este caso faltaban los vatios. Pero bueno, yo me he tomado la molestia de añadirlos y de explicar cómo son esas 4 medidas. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Bien. Para que un aparato desarrolle la potencia para la cual ha sido fabricado, ¿qué necesita? Hablo de cualquier aparato, desde el más simple hasta el que más consumo eléctrico tiene, el que más potencia desarrolla. ¿Qué necesita un aparato eléctrico para poder desarrollar su potencia? Necesita alimentarse. ¿Con qué se alimenta un aparato para desarrollar su potencia? Se alimenta con tensión, con potencial, es decir, con voltios. Necesita alimentarse con voltaje, ¿no? Cuando se alimenta con voltaje, ¿qué ocurre? El aparato desarrolla esa potencia. Puede ser desde 1 vatio hasta 10 kilovatios. Puede ser. Desarrolla su potencia consecuencia de esa alimentación, ¿vale? Y consecuencia de esa alimentación y de ese desarrollo de potencia, ¿qué es lo que produce? Produce una intensidad de corriente que se puede medir en amperios, ¿vale? Esa intensidad de corriente tiene, a la hora de circular, tiene una oposición. Tiene una oposición en el circuito, que es la resistencia. La resistencia que genera el propio aparato que está funcionando, más la resistencia de los cables que forman el circuito de ese aparato, ¿vale? Que se mide en ohmios. Bien, y aquí tengo que volver a recalcar lo mismo. Si nosotros desconectamos del circuito la carga que desarrolla esa potencia en vatios, ¿qué ocurre? Nos quedamos a cero patatero. A cero patatero en amperios y a cero patatero en ohmios. Conclusión, el circuito queda abierto. ¿Qué es lo único que nos queda en ese circuito? Los voltios, el potencial o la tensión, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, pues no voy a seguir. Lo dejo aquí. Llevo ya 23 minutos de vídeo y creo que más o menos, al menos para mi opinión, para mí está muy claro, más o menos ha quedado claro el tema, ¿no? Recordar, en el próximo vídeo os espero en este canal, Corriente por Defecto, para seguir aprendiendo juntos más cosas, más temas eléctricos, para tener otra aventura más eléctrica. En este caso va a ser una aventura con un multímetro. Y ya que estamos aquí, pues os quiero enseñar el multímetro en cuestión. ¿Estáis viendo la pantalla del ordenador? Bueno, pues el multímetro en cuestión va a ser este. ¿Vale? Este va a ser el multímetro en cuestión. Con este multímetro os voy a enseñar el manejo básico del mismo. Y alguna cosita más que ya os iré contando en el vídeo que viene, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, con esto pues me despido. Espero que os guste lo que he compartido con vosotros ahora mismo. Y ahí se ha escrito algo que no debería escribirse. Ahí. Pero bueno, como iba diciendo, espero que os haya gustado el vídeo. Si
Si os suscribís, bienvenidos seáis. Si no os suscribís, es lo mismo. Si le dais un like, pues vale, pues le dais un like. Y si no le dais ningún like, pues tampoco pasa nada. Yo seguiré colgando vídeos por aquí y compartiendo mis conocimientos, mis humildes conocimientos. Bueno, pues nada, con esto vamos a cerrar la pantalla del ordenador. Le digo que no deseo guardar porque ya estaba guardado. Con esto me despido, como decía antes, de todos vosotros hasta el próximo vídeo. Venga, adiós, agur, 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 adiós, adiós, adiós.